¿Qué tal? Hoy venimos a hablar de un tema muy importante para el mexicano que es la economía nacional, económicamente activo y conectado desde la época de la colonia. Cuando los españoles llegaron aquí a México, se ocupó el istmo de Tehuantepec o los puertos, para ser específicos, de Veracruz a Acapulco, una conexión con las Filipinas o directamente con China. Pero bueno, ese es otro tema por aparte. Sin embargo, México ha tenido una participación muy importante en la economía mundial. Es una conexión muy importante para el mercado global. Estratégicamente estamos conectados con los Estados Unidos y con Centroamérica y Sudamérica. Somos uno de los países más diversos. ¿Qué políticas se llevan para tener una buena sustentabilidad o un buen crecimiento económico? Una de las razones importantes por la que le elegimos a un partido político o a un político en específico son las políticas que va a aplicar el país. Pero bueno, hablando de inversión extranjera, vamos a empezar con el periodo de 1940 a 1958. Es determinado como un periodo de crecimiento económico, ¿sí? Un periodo de crecimiento económico, pero con inflación. Antes de hablar mucho o abordar de México, hay que recordar el contexto histórico que implica este momento. 40, Estados Unidos todavía no estaba dentro de la guerra. No fue hasta el ataque de... Ese es otro tema. Algo muy importante y hay que recordar es de que las guerras no se financian gratis. Necesitan los recursos adecuados para poder mandar a tus soldados y ir a la guerra. Pero aquí es la clave importante. Si todos los hombres están en la guerra, ¿quién está haciendo la manufactura? ¿Quién está haciendo todos esos trabajos complicados y difíciles? Y sobre todo, ¿cómo costear una gran cantidad de mano de obra sin que ésta tenga una repercusión en el mercado? Es muy simple. ¿Por qué buscar dentro de la economía nacional si podemos ir al extranjero, como lo han hecho muchos otros países? Y aquí empezamos. Aquí es cuando Estados Unidos empieza a hacer con Manuel Ávila Camacho, en pocas palabras, acuerdos con los Estados Unidos. Hay que recordar que antes de esto, Estados Unidos era muy odiado por el país, por el hecho de que nos habían quitado territorio nacional, y pues era más de la mitad. Obviamente muchos mexicanos estaban furiosos, pero aquí ahora sí que hubo estas relaciones exteriores para poder mediar y llegar a un acuerdo y un consenso para hacer estos medios de producción. Bueno, aquí lo importante y cabe destacar es de que los Estados Unidos trajeron la capacidad industrial para que México produciera, sí trajo ese apoyo de alguna manera. También nosotros empezamos a ocupar, que en ese tiempo apenas Pemex había nacido, sin mal no recordamos, la expropiación petrolera había sido en el 36, y pues todo fue en 1940 cuando sucedió eso, apenas ya 4 años. Entonces pues era un momento perfecto e idóneo para que México se empezara a integrar en la economía nacional, como lo había hecho Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, entonces, ¿qué es aquí lo importante? ¿Qué hay que recalcar? Como México estaba en un momento en el que había pasado la Revolución Mexicana, estaba pocamente industrializado, los Estados Unidos trajo esos recursos y Manuel Ávila Camacho hizo varias reformas en la estructura social, tanto incrementando el gasto público en educación, en seguridad social y varias cosas. Porque hay que recordar que internacionalmente empezó aquí el modelo de bienestar, que estuvo vigente hasta el 70, hasta la década de los 70, pero eso lo hablaremos más adelante. Aquí lo importante es de que como hubo este desarrollo social, o el Estado empezó a buscar como desarrollo, esa parte de desarrollar a la comunidad mexicana, se empezó a capacitarla para que pudiera hacer esas labores industriales, esa parte importante para que pudiéramos dar el soporte. Y puedo decir que para ellos lo que más importaba era la producción de armas, alimentos, productos domésticos, puedo decir también de vehículos, o sea, de muchas cosas muy importantes. Pero bueno, hay que recordar que aparte, sobre todo, Manuel Ávila Camacho, durante sus decisiones en el 46, trajo una inflación increíble al país. Sí, una inflación. Una inflación, hay que recordar, es que los costos de los productos básicos o de la canasta básica, como ahorita lo conocemos, aumenta de una manera importante o considerable. Y esto pues puede llegar a ser malo porque se puede perder valor adquisitivo del dinero
que posee una persona. O sea, es decir, si hoy vamos a poner un ejemplo práctico, si tienes como un refresco que te costaba antes 10 pesos, con inflación te va a costar 12 pesos, 15 pesos, un caso real. Pero bueno, aquí lo que vamos a recalcar o vamos a decir es de que durante 13 sexenios, que fue de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, hubo ese crecimiento económico. Por parte de ellos se llevaron las políticas necesarias para que la industria en el extranjero se pudiera establecer aquí y poder hacer las labores importantes. Pero hay que considerar un factor que he olvidado mencionar de aquí. Las exportaciones llegaron a tomar un papel demasiado importante en el país y mucho. Ajá. Mucho, ¿por qué? Porque las exportaciones en algunos casos, o durante este periodo, provocó la inflación de ciertos costos. Pero bueno, entonces, viendo este panorama de crecimiento, pero con una inflación, con un desarrollo pues que no era tan notorio para la sociedad, se empezaron a aplicar ya los modelos de bienestar. Bueno, voy a explicar un poco más, Ondar, qué es el modelo de bienestar. Bueno, hay un economista llamado Keynes, un economista inglés, que propuso que el Estado debía de regular los modelos de demanda, la demanda promedio. ¿Qué es la demanda promedio? Básicamente lo podemos decir como el ahorro que tienen las personas, o ahora sí que los ahorros bancarios. Podemos definirlo también como por parte del gasto público, podemos definirlo como también parte de la tasa de interés que lo regula el Banco de México, que hay que recordar, no tiene mucho tiempo, ni ha cumplido los 100 años. También regula básicamente la inversión extranjera. Pero en esto que dije, producción promedio, lo podemos llamar PIB, Producto Interno Bruto, para simplificarlo de alguna manera. Entonces Keynes lo que dice básicamente es de que la economía debe de regular del Estado, yendo totalmente en contra de las ideas liberalistas que llevaban empleadas por más de 100 años. Imagínense, muchos modelos, muchos que se basaban en ese modelo económico, cambiaron eso para mejorar la situación del país, porque realmente la oferta y la demanda, como ellos lo manejaban, no era eficiente para controlar ciertos problemas económicos y sociales, porque hay que recordar que la economía influye en la sociedad, una de las cosas que dice Marx. Pero bueno, aquí que vamos a recordar, como dije Keynes, ¿qué pasa en este periodo de la historia? Entre 1958 a 1970, un periodo de estabilización, en la cual la economía mexicana gozó de un crecimiento bueno, en el cual el PIB pudo alcanzar un 2.8% porcentual por año anual, imagínense, como lo que llevamos actualmente o un poquito más. Yo podría decir que un poquito más, realmente me estoy equivocando, llevamos más de un 2.8%, no estoy muy seguro del dato, pero lo importante aquí es de que el Estado tomó en práctica varias cosas. Uno, lo que hizo fue de que aumentó el salario de las personas, tratando de incrementar el valor adquisitivo de las personas. Eso quiere decir que podían consumir más. Dos, disminuyó las tasas de interés. ¿Esto qué significa? A lo mejor, pues, si digo tasas de interés y lo ven en las noticias, pues como que no, a lo mejor no queda muy claro. A lo que se refiere a la tasa de interés es, por ejemplo, cuando tú tienes una deuda, pagas menos intereses. Si el Banco de México oferta, por ejemplo, un 1%, entonces los bancos normales van a poner su tasa del 1.2%, por ejemplo. Esto puede ser tanto para cuentas de inversión y de ahorro como para deuda. Entonces, si el Estado disminuye la tasa de interés, los bancos comerciales van a reducir su tasa de interés por este concepto de oferta y demanda. Entonces, si hay más capacidad de préstamo, pues obviamente se va a incentivar a que la gente construya más empresas, a que emprenda, a que gaste más y obviamente la producción aumente. Y digamos que hay un crecimiento lineal. Pero bueno, otra cosa importante durante este periodo es de que el gasto, como había dicho, el gasto público aumentó. Se aplicaron ciertas políticas para que hubiera un bienestar social. Y sobre todo se buscó incentivar más la inversión extranjera. Y sobre todo, lo más importante dentro de esta intervención del Estado es de que se reducieron las exportaciones. Las importaciones
bueno, perdón, se reducieron las importaciones. Al reducirse las importaciones, por lo tanto, hay más exportaciones y por lo tanto podemos decir que México producía más cosas. Y es un hecho, porque durante ese periodo se empezaron a construir los primeros parques industriales. En serio, los primeros parques industriales. Entonces, pues, un ejemplo que pone Blackboard en sí es de que eh, básicamente México, por ejemplo, importaba refrigeradores del extranjero, pero dejó de hacer importaciones, construyó su parque industrial y empezó a producir sus propios refrigeradores. Y así hay un menor déficit en la economía mexicana. Ya no sale tanto dinero del país y entra más dinero. Entra más de lo que sale. Como una persona normal. Si te entra más, es mejor que entre más que salga más. Pero bueno, algo importante y que cabe aclarar es de que durante estas administraciones de Adolfo Ruiz no, discúlpenme. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, es de que se vivió un periodo increíble en la economía mundial. En serio. De la economía mundial. ¿Por qué? Porque el capitalismo vivía en su apogeo, en su era de oro. Es cierto. Entonces, ¿por qué digo esto? Aparte de que todo esto coincidió, la economía mexicana se encontró en un momento en el que todos los países estaban creciendo económicamente. Y estamos hablando de que en este momento la economía pues andaba creciendo de una manera notable. Sin embargo, este periodo de bienestar que se implementó en el país, o este crecimiento económico, no fue, digamos así, que beneficioso del todo, porque en ciertos sectores, como en el campo, pues las oportunidades no son tan buenas. Y hay que recordar que uno de los conceptos de la Revolución Mexicana fue crear o mejorar las condiciones de la gente del campo. Entonces, si se están generando mejores condiciones en la ciudad y hay menos en el campo, la gente pues va a buscar esas oportunidades en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y hay que recordar y recapitular que es muy importante. Si hay menos gente produciendo, hay menos oferta de alimentos, pero la demanda sigue siendo igual. Entonces, por lo tanto, los costos de los alimentos van a aumentar, va a haber una inflación increíble y los alimentos pues es algo muy importante, es vital. Sin alimentos pues no puede haber medios de producción, no puede sustentarse las grandes ciudades. Entonces para esto, lamentablemente, después de la administración de Gustavo Díaz Ordaz, llegó un periodo de agotamiento. Pero, ¿qué pasa aquí? Antes de abordar al siguiente módulo, que es del 70 al 82, estas desigualdades sociales trajo consigo muchas protestas, demasiadas, en muchas de las administraciones, tanto en la administración de Adolfo López Mateos como en la administración de Gustavo Díaz Ordaz, que todas estas rebeliones que hubo en el norte, sobre todo en esta región de Guerrero y de Oaxaca, que es cuando empieza todo, se fueron acumulando y al final llegó ahora sí que las protestas estudiantiles, que no solo fue exclusivamente en México, fue en muchas partes del mundo. Podemos mencionar Estados Unidos, Francia, podemos decir Reino Unido, sobre todo, pero México tuvo una participación también en esta ideología mundial. Y hay que recordar que durante este tiempo se vivía algo hay que recordar el contexto histórico mundial, es de que se vivía la Guerra Fría. Había un miedo incesante porque el socialismo se instaurara en América. De hecho, hay que recordar que Estados Unidos tenía un gran control sobre América Latina, apoyando a ciertas dictaduras o a gobiernos para que estos sistemas no se instauraran en Latinoamérica, ya que el populismo en toda esta región es muy fuerte. El populismo es una cuestión de la cual no es mala si la gente lo sabe enfocar bien, si tiene los conocimientos para llevar su vida política o la vida económica de un país sanamente, pero pues sabemos que pues la realidad no es esa. Entonces, si se lleva un sistema socialista, en dado caso puede traer problemas para el país, ya que se aplican políticas
las cuales no son las más oportunas para el momento indicado. Uh-huh. Pero bueno, entonces, como Estados Unidos estaba apoyando a esto y Gustavo Díaz Ordaz estaba con este pendiente de los Juegos Olímpicos, no quería que las influencias cubanas de la Revolución Cubana llegaran con los estudiantes o que con los estudiantes trajeran el comunismo o el socialismo en dado caso. Entonces se empezó a investigar a estas personas y hubo un descontrol muy fuerte, tanto que hubo una aniquilación de estos estudiantes en Tlatelolco. Y de hecho, podemos, Elena Poniatowska en su libro La noche de Tlatelolco documenta muy bien todo esto. Incluso si se les ofrece, pueden checar y hay mucha información de esto en los periódicos. Se publica de Universal o algo así y comentan mucho de cómo se manejó la situación. Que se van a ver cosas sucias y turbias. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, entonces, como se mostró esto, se vio que el Estado era ineficiente ante las ante las protestas sociales, ante una población diversa. Y no fue la excepción. De hecho, con bueno, después del 69 hubo algunas protestas que también reincidió también en otra matanza. Pero bueno, eso es algo de lo que no mucho se habla. Pero, ¿qué pasa aquí? El modelo keynesiano o el modelo de bienestar empieza a fallar. ¿Por qué? Porque en el mundo empieza a haber una crisis del petróleo. Una crisis del petróleo muy importante. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo no es exclusivamente para autos. También es para sus derivados se utilizan para otros fines, tanto domésticos como industriales. Entonces, obviamente, si no hay tanto petróleo, los costos van a aumentar, va a haber inflación. Entonces, como los costos de producción aumentan, no se puede contratar más gente. Entonces se hacen recortes. Entonces la gente deja de comprar. Empieza una deflación. La demanda o el costo del petróleo al ser escaso aumenta. Entonces hay un concepto que Keynes nunca lo vio posible. Inflación con desempleo. Entonces empezó a haber un problema muy grande. Además de lo que se había comentado anteriormente. De que ya había una crisis alimentaria importante. Hasta por ahí de los 80s. Uh-huh. Pero fue esto tan grave, tan importante, que la economía empezó a decaer. Ese milagro mexicano acabó. ¡Bum! Desapareció de una manera estrepitosa y lamentable. Aparte de que hubo una inflación muy increíble. Sí, digo mucho inflación, créeme que la economía mexicana, si no se controla bien, puede llegar a ser muy volátil. Pero aquí hay que recordar algo. Entonces, al haber estos periodos y esta escasez de alimentos, las importaciones superaron a las exportaciones. No se producía lo que se necesitaba. Entonces hubo una pérdida de dinero o un déficit económico, lo vuelvo a repetir, que afectó al país de una manera importante. Entonces la economía iba decayendo. Primero fue la crisis del 73 del petróleo, cuando los países árabes protestaron por el apoyo de Estados Unidos con Israel, pero fue en el 79 que hubo de nuevo otra crisis petrolera por las guerras con Irak. Uh-huh. En Irak y con Irán. Entonces, pues el barril de petróleo volvió a subir y nuestro estimado amigo López Portillo tuvo la grandiosa visión o la grandiosa idea de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional para poder invertir en petróleo, para así poder reforzar Pemex y se pudiera extraer petróleo y venderlo a los Estados Unidos y tener una tajada de ese costo del petróleo. Pero aquí el problema, el detalle es de que toda esta situación se recuperó más rápido de lo previsto. ¿Sí? Se recuperó más rápido de lo previsto. Entonces, el costo de producción del barril era mucho más alto de lo que realmente costaba el barril de petróleo. Entonces, pues, hubo una pérdida de inversión muy grande y muy fuerte. Y de hecho, podemos decir que en la administración de López Portillo es lo más criticado. Pero bueno,
Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo importante o durante en este periodo de la economía de México? No puede ser el fin, no puede decaer de una manera así tan grave. Y durante la administración de Miguel de la Madrid, pues sí hubo como unos ciertos cambios, sí hubo unos aportes, pero no fueron tan significativos. El país todavía depende del petróleo y hay que recordar que no es bueno depender de un solo recurso, porque si este cae, la economía cae. Entonces, ¿qué pasa? Fue hasta Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari en el 92, ya muchos años después, cuando con las políticas neoliberalistas se llegó a un acuerdo de tratado de libre comercio con América del Norte, sí, con Canadá y Estados Unidos, y hubo menos aranceles o menos impuestos internacionales para exportar productos mexicanos y de importación de productos tanto estadounidenses como canadienses. Y pues la globalización se hizo mostrar. Y pues aquí pues es importante destacarlo porque el neoliberalismo como fue una respuesta a este problema que había durante este periodo, en la que personajes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher básicamente aplicaron estas políticas económicas en la cual dejaron que la oferta y la demanda se encargara de regular la economía. Suena una locura, pero la economía se volvió a estabilizar en los 80s. Entonces, ¿qué pasa aquí? Salinas empieza a hacer estas políticas en la cual en el neoliberalismo busca achicar el Estado, hacer que el Estado sea menos responsable de ciertas cosas y de que el sector privado se encargue de cuestiones de salud, educación, transporte, energía. Y pues yo supongo que les debe sonar parecido a nuestro estimado amigo Copetudo. Y pues digamos aquí desde el 92 se ha aplicado estas políticas neoliberalistas, de la cual se busca que el sector privado o la privatización haga que haga una mejora en los servicios, haya menor corrupción y por lo tanto haya una notoria mejora en la economía nacional, ya que el Estado no puede llegar a ser competente para solucionar todos los problemas al mismo tiempo, solo se debe dedicar para la administración, que básicamente es lo que piensan estas personas. Pero aquí vamos a recapitular algo importante. Entonces, esta parte de neoliberalismo y globalización que hay que definirla, la globalización básicamente es la conexión del mundo entero. No vamos a decir que la globalización empieza desde que surgió el Internet o que, digamos, llegó el teléfono de una manera más desarrollada, no. La globalización llegó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias aliadas buscaron aumentar o incrementar sus influencias en el mundo: Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Estos 4 países buscaron incrementar su influencia en el mundo, trayendo una mejora en las comunicaciones, ahí trayendo toda esa información y llegando a acuerdos internacionales. Entonces aquí el mundo se empieza a interconectar. Llega esta parte con el internet, llega esta parte con la televisión, con el teléfono, en el cual todo se empieza a englobar, a comunicar. Que hay que decir que con el internet hubo un boom. Sí, un boom, explotó todo. La comunicación era más clara y la culturalización de las personas llegó a grandes rasgos, que lo podemos ver hoy en día en la ropa, en las palabras, en muchos aspectos de la vida cotidiana. Pero bueno, aquí lo importante es de que este periodo, con esto del neoliberalismo que busca que el Estado sea menos proteccionista y hablando de que el mundo está globalizado, hace como una cohesión, hace una lógica. Necesitamos que el Estado intervenga más y de que la gente se encargue de que se una y cree lazos económicos más fuertes de lo que el Estado puede hacer. Principalmente es eso. ¿Y qué es lo que hace el Estado en dado caso? Crear políticas económicas o tratados comerciales, que les voy a mencionar unos pocos, como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, implementado por Carlos Salinas de Gortari en el 92, el Tratado de Libre Comercio G2 o Tratado de Libre Comercio con Colombia, firmado en 1995 con Ernesto Zedillo, el Tratado de Libre Comercio con Chile, que se celebró en 1998 y fue firmado este año por Ernesto Zedillo Ponce de León,
El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, muy importante, también firmado con Ernesto Zedillo Ponce de León, fue antes del sexenio de Fox, así que no, Tratado de Libre Comercio único, que es un tratado entre Costa Rica, El Salvador y Guatemala, Honduras y Nicaragua, que fue firmado en 2011 con nuestro querido Enrique Peña Nieto, y la Alianza del Pacífico, que es un tratado de libre comercio con Colombia, Chile y Perú, que fue firmado 2015, hace 3 años, con nuestro querido amigo copetudo Enrique Peña Nieto. Entonces, estas políticas de abrir el comercio, abrir las puertas, han sido muy importantes para que el país no se vuelva en un país monoproductor, o en este caso, pues, algo de esta manera, de este ritmo. Entonces, pues, básicamente podemos concluir o decir de que México ha estado creciendo durante estos últimos 80 años, a pesar de todos estos problemas que les he mencionado, y digamos que no puedo culpar a los presidentes o a las administraciones, porque sí les tocó periodos históricos muy difíciles, muy importantes, que algunas decisiones sí son cuestionables, pero también son admirables porque no muchos tienen la fortaleza para tomar esas decisiones, y no es de que lo que mucha gente habla o lo que mucha gente toma en cuenta. El país efectivamente está mal, pero podría estar peor. Muchos se quejan de Salinas de Gortari, pero la realidad es muy más grande. La culpa muchas veces no está tanto en un presidente o en una administración, está en el contexto mundial que se vive, y hay veces en las que es muy bueno y es muy malo, y no decir que la administración por ejemplo, de Díaz Ordaz o de Adolfo López Mateos era mucho mejor que, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a recordar, no es así. Pero lo importante fueron las decisiones que tomaron, cómo hicieron que el país creciera. Ajá, eso es lo importante. Si queremos hablar en estas cuestiones económicas y abordar estos temas, es preciso considerar que hay que tomar las decisiones adecuadas. No podemos dejar que el populismo o que ver que las cosas están muy difíciles, pues, nuble nuestro juicio, nuestra visión. Hay que estar informados, hay que ver más allá. Lo que está pasando allá afuera en la economía, en la política más bien dicho, son cuestiones muy importantes, que la gente solo se queda con lo que dicen los noticiarios. Entonces es importante que el mexicano tenga una conciencia de lo que implica la economía, de lo que implica la política, de lo que implica esa parte de la que no solo los políticos o no solo los grandes economistas que crean sus modelos hacen que el sistema funcione. Tú, como ciudadano, como parte de tu microeconomía, contribuye a la gran macroeconomía, al gran sistema, a esta gran estructura, esta superestructura. No lo olvides, tú eres una parte más de ellos, eres parte del sistema económico, y no es malo, al contrario, yo creo que si eres parte de esta estructura es porque la humanidad se ha encargado de buscar beneficiarnos, y ese es el punto, buscar beneficiarnos. El que nos llegue una persona y nos hable bonito y trate como de meternos en la cabeza que hay gente detrás ahí metiendo manos así en cosas turbias, no, si hay corrupción, si hay esos problemas, pero lo que yo les invito a cuestionar es cómo participan ustedes en estos problemas, cómo son parte de ellos. Eso se los encargo. Pero bueno, en este punto voy a traer a varias personas a contestar unas encuestas. Pero bueno, nos vemos en un momento más. Hasta luego.